Bueno, hoy vamos a hablar de la relación que el sonido, el verbo, los mantras mantienen con el brahmacharya, es decir, con el estado profundo de contemplación y comunión con lo supremo, con el absoluto, con lo divino, con Dios, con Jesús, con Alá, con Buda. Y si nos vamos a la Real Academia Española, les voy a compartir ahorita la pantalla. Ok. Dice la Real Academia Española que verbo es el sonido o sonidos que expresan una idea. También otra acepción es un voto o un juramento. Es clase de palabras cuyos elementos pueden tener variación de persona, número, tiempo, modo y aspecto. Otra acepción, cada uno de los elementos que constituye el paradigma del verbo. En el cristianismo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y hay varios tipos de verbos: activo, adjetivo, auxiliado, auxiliar, causativo, copulativo, de apoyo, defectivo, dependiente, determinado, determinante, factivo, frecuentativo, impersonal y más inacusativo, incoativo, intransitivo, irregular, etcétera, etcétera. Nos vamos a detener en uno importante para abrir camino al tema de los mantras. ¿Qué es un mantra? ¿Qué es el sonido? ¿Cómo es que el sonido, cómo es que la oración, las palabras pueden llevarnos a un estado profundo de brahmacharya, de meditación profunda, de estar conscientes allá y conscientes aquí, y al mismo tiempo estar conscientes allá del aquí y estar aquí consciente del allá. Ese estado intermedio entre el aquí y allá, donde estamos aquí y estamos allá y por ende ni en uno ni en el otro. Entonces el verbo adjetivo es cualquiera de los verbos, excepto el verbo ser. El único sustantivo. Entonces, en una cultura donde el adjetivo predomina, sobre todo el adjetivo calificativo. Ay, Rafa, Sí. yo me perdí ahí en cómo Adelante. llegaste al ser. O sea, el ser no es un verbo. No es un verbo adjetivo. ¿Y qué es un verbo? A ver, voy a ver qué es un verbo adjetivo. Ok. Aquí está la Adelante. definición, ¿verdad? Tradicionalmente, cualquiera de los verbos, exceptuando ser, el único sustantivo. O sea, lo exceptúa, ¿verdad? Exacto. Todos son adjetivos. ¿Por qué? Ok. Porque pensar es un adjetivo. Y en esta cultura estamos acostumbrados a los adjetivos. Como el único no adjetivo es ser, se nos escapa. Entonces,
el uso del verbo ser es fundamental en el mantra, en la oración, en la escritura sagrada. Los Vedas que nos tienen aquí platicando en función de la disciplina del Pankadasanga están escritos en un adjetivo sustantivo, es decir, en función del ser. No hay adjetivos calificativos en su mayoría. Y para evitar que se usasen adjetivos calificativos, cualitativos, no se escribió en un idioma conocido. De la misma forma que sucedió con el Corán, por ejemplo, y con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento. Carecen de adjetivos calificativos en sus escritos y en sus idiomas originales. Por ejemplo, ¿cómo sería uno? Ahí va un ejemplo. Les voy a compartir una poesía. Aquí les estoy mostrando el libro. Les voy a compartir liga. Se puede conseguir en Amazon, creo, y en la tienda de Self-Realization Fellowship aquí en San Diego, la escuela de Paramahansa Yogananda, de la escuela de la autorrealización que fundó Paramahansa. Este libro lo escribió Paramahansa y es de un poeta de varios siglos atrás, que se llama El vino del gnóstico o del místico. Omar Khayyam. Está escrito, esta poesía, está escrita de una forma muy parecida a los sutras. De hecho, la palabra es muy similar en el Corán. También en tablas, aquí en la parte de arriba les voy a mostrar cómo hay una tablita donde se escribió este poema. ¿Lo alcanzan a ver? Ok. En un árabe antiguo, al revés, de derecha a izquierda. Y está también la imagen del poeta, donde se ilustra lo que él platica. Son pocas palabras. El poema es chiquito, es solo esto de aquí. Y todo este texto, más otras 2 páginas, describen este parrafito de aquí. Okay. Nos ayudan a comprender estas frases. ¿Por qué tanto escrito para tan poquito? Porque este chiquitito está escrito desde un verbo sustantivo. Está escrito desde el ser para el ser. No está escrito por un adjetivo, digamos, un verbo adjetivo calificativo o sustantivo o cualitativo. Es decir, no está escrito por un muy buen poeta. No está escrito por el mejor poeta del mundo. Que fácil lo podría ser, pero no. Y además está escrito con una métrica, está escrito con una medida sagrada. Las cantidad de simbolitos y de palabras está simétrica. Voy a acercarles el escrito y verán que hay simetría en la palabra. No son cualquier palabra. No nada más ocupan sonar hermoso, sino que se integran a esa orden o esa sintonía o esa sincronía del universo. Se mimetizan con una flor. Entonces no hay adjetivos calificativos ni cualitativos en esta poesía, por ello es patrimonio de la humanidad. No importa que la haya escrito un fiel seguidor del Corán. Es tan útil para los cristianos
como para los católicos, como para los budistas, como para los del Islam de una fracción o de otra fracción. Es universal porque es del ser para el ser, sin adjetivos, sin ismos, sin mientos. Entonces, el poema se los voy a leer en inglés y les hago la traducción. Dice, here, with a love of red, beneath the vogue, a flask of wine, a book of verse, and toe beside me singing in the wilderness, and wilderness is paradise and now. Aquí, con una barra de pan debajo del frondoso árbol de las ramas, una ánfora o jarra de vino, un libro de versos y tu ser a un lado del mío, cantando por la naturaleza. Y la naturaleza es ahora el paraíso. Entonces, no uso yo, no uso quiero, quieres, que tienes que, debes de, creí. No hay querer, es el ser, es en el verbo del ser. ¿Sí? O sea, el único sustantivo con sustancia. Entonces, y now tiene una traducción poco usada en español. Voy a compartirles aquí la traducción porque sería enhorabuena y now sería lo más cercano. Pero no es la traducción correcta. Si nosotros usamos la traducción literaria, ¿alcanzan a ver aquí la traducción? ¿Sí? Enough. ¿Está muy chiquita la pantalla en su computadora? ¿Sí? Okay. No las escucho. Sí Perdón, la veo, Rafa. sí se alcanza a ver, Okay. enhorabuena. Ok, pero Sí, enhorabuena. que lo sepan, claro. Ok, enhorabuena. No es lo que dice, no es como está escrito en el idioma original, porque en el idioma original está escrito para el ser y por el ser, y no hay adjetivos calificativos. En hora buena es un adjetivo calificativo. Ah, ok. ¿Sí? Es un error de traducción. Ahora, está escrito en inglés y en now es una palabra muy, pero muy poco usada en los Estados Unidos. Y si en lugar de buscar la traducción de español a inglés, buscamos el significado de enough, vamos a ver. Enough. Enough. Está usado como suficiente. Enough, suficiente. El origen de enough es una variación del inglés a un lado, suficiente. Entonces, suficiente tiene poco que ver con enhorabuena. ¿Observan?
qué fácil la traducción nos alejó del sentido original de esta poema, de esta poesía. Porque en inglés la palabra incluso se queda corta. En el inglés se queda corta la palabra enough. Es además poco conocida. Entonces, Paramahansa le agrega todo este texto abajo para explicarlo, porque hay palabras muy poco usadas. ¿Por qué? Porque hay poco hábito de meditación, porque hay poca comunión, porque hay poca comunidad, porque se comulga poco. Se ha olvidado, se ha perdido un poco ese hábito en el sentido de habitar, de habituar. Habitas porque vives. La vida, la experiencia de la comunión, del comulgar, se ha ido alejando un poco. Y cualquier poema que nos acerque o escrito que nos acerque a esa experiencia, vamos a meternos en un problema de traducción o ya no de traducción, de falta de palabras en nuestros idiomas. El español como el inglés carecen de verbos relacionados con el ser. Hay mucho relacionado con el yo y están hechos para el yo y por el yo. Sobre todo el yo quiero y qué quieres, cuándo lo quieres y cómo lo quieres y de a cómo. ¿Sí? Hay adjetivo calificativo, adjetivo cualitativo. Y entonces de vez en cuando nos es rico, nos es importante la palabra ajena al adjetivo calificativo. La palabra del ser, el verbo original. ¿Cuál sería un verbo original? ¿Cuál sería una palabra original? Aparte del poema que les menciono, también podemos estudiar sobre el Corán. Entonces, esta es una historia del Corán breve. Inicia en el 609. El profeta Mahoma recibe la primera revelación en el 609. 610 al 622 escribe, antes de que existiera el árabe que conocemos, en hojas de palma, en cueros, en madera, va escribiendo revelaciones que recibe del arcángel Gabriel. Y recuerdan que los Vedas están escritos en sutras, así el Corán está escrito en suras. Nomás le falta la T. ¿Alguna coincidencia? No lo es tanto, digamos, coinciden estas culturas. Algo conocieron con certeza de la India. Algo inspiró, no nada más Gabriel, sino toda una escuela, todo un mundo, toda una comunidad, toda una historia, todo un legado que en ese momento recibieron sin duda alguna de la India. Puede sonar un poquito hereje o un poquito alarmante para alguien que profesa el Corán. Hablar de que cuenta con influencia hindú puede ser a veces molesto o incómodo para algunos, no todos. Como tan molesto puede ser considerar que el nuevo evangelio pudiese estar influenciado también por el Corán. Oye, no, pero es que el Corán es del 600 y el nuevo evangelio del año 100, 120, 150. El Nuevo Testamento, perdón. Sí, pero hubo traducciones y hubo cambios. Y en su momento el poder y la influencia que llevó a tener el Corán en el mundo, pues llevó a hacer algunas modificaciones en varias religiones, en varios libros. Entonces su influencia es poderosa y sigue siendo.
Verán, cuando fui a hacer la primera comunión en la iglesia católica, había un sacerdote ahí en la colonia Gabilondo, ahí a 2 cuadras de tu casa, Betty. El padre es un padre un poco sui generis. Ya tiene mucho, ¿no? Sí, estaba Sí. joven, más joven en aquel entonces. Muy renegón. Ahora renegón. Ya no Va, está él ahí. ya El no que está. tú dices, Oh, no. Ya no. ya no, ok. Un día estaban rezando para que no lloviera los de ahí de la colonia Gabilondo. Dios, ya no llueva, que ya no llueva, por favor, Diosito, ya no nos castigues con la lluvia, que la lluvia. Entonces el padre dice, oigan, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? La lluvia es la bendición de Dios. Sin agua no vivimos. ¿Qué tal si les hace caso Dios? ¿Se dan cuenta de lo que le están pidiendo a Dios? ¿Por qué no mejor le piden gobernantes dignos que hagan lo que se ocupa hacer aquí donde es un arroyo natural? ¿Por qué luchar contra el arroyo natural? ¿Por qué construir casas arriba de un arroyo? ¿Por qué no las construyen a un lado? ¿Por qué no hablan con el gobierno para que si ya cometieron el error y el gobierno no les avisó? Digo, es evidente que es un arroyo, pero si vamos echando la culpa al gobierno. ¿Por qué no mejor le piden a Dios gobernantes dignos, honestos, honrados, que surjan de sus honradas familias? Palabras fuertes de ese padrecito. Entonces, con esa visión, si mi padrino podía ser una persona que yo no sabía que era cristiano. Él decía que era cristiano y decía, pues yo también. Qué padre. Entonces le pedí por la admiración que le tengo a este señor, su rectitud y su paciencia, que fuese mi padrino. Pero entonces él me dijo, pues se achicopaló y me comentó que pues no lo iban a dejar, porque él era cristiano de otros tipos de cristianos. Caray, yo no sabía que había otros tipos de cristianos. En ese entonces, por increíble que parezca, tendría 8 años, 7 años. Entonces le pregunté, ¿no son cristianos de la Biblia? Sí, son de la Biblia. Ok, pero pues también, pues yo también leo la Biblia. Sí, me dice, pero nosotros leemos otra Biblia. Uy, la canción. Me dio vueltas el cerebro. Entonces, pues fui a hablar con el padre. Le dije, oye, padre, pues mire, me gustaría que fuese mi padrino, este señor, por esto y esto y esto. ¿Hay algún problema si un cristiano entra aquí a la iglesia? ¿Puede ser mi padrino? Claro que sí, me dice. Si él lo acepta, qué bendición. Aquí no le vamos a impedir que él siga su religión. Bendecido serás si logras que te acompañe. Pues no lo logré. ¿No? No. Me invitó a una hamburguesa, pero en el Big Boy, a una cuadra de ahí. Todavía existe el Big Boy. Sí. La verdad es que no me gustaban mucho esas hamburguesas porque tenían unos cueritos muy duros de la carne de res. Y sí, como no se podían morder, me desesperaba. Pero ese día me la comí con gratitud y con mucho gusto. Después de que salí de la primera comunión, él me esperó afuera y me llevó a comer una hamburguesa y platicamos. Y pude preguntarle un poquito más de su Biblia y ya pues me dijo que era de una señora Valera o Valero. Yo no le entendí muy bien, pero después descubrí dónde comprar esa Biblia y luego pues que me puse a leerla y a compararla y descubrí que había otra Reina Valera y luego otra y bueno, ya me enloquecí con la palabra, con el verbo, con las Biblias, con el Corán. Fue el Corán el que me dio un alivio. Me dio un alivio grande y profundo, pues tiene pocas ediciones.
Y existe la posibilidad de hacer este tipo de ejercicios porque su escritura sigue estando en suras y aunque no sea árabe, puedo hacer traducciones pequeñas y no es muy grande el libro y no ha tenido muchas ediciones. Cuentan que por aquí del 634, sobre todo esto lo cuentan los israelitas en lo general, digamos, aquellos que están en contra del Corán o que lo consideran una blasfemia o algo muy malo, que pasa a manos de Usman ibn Affan del Imperio Musulmán que se había extendido a diferentes regiones. Este estandariza el Corán y ordena escribir varias copias iguales para mandarlas a diferentes regiones. Pero hay quien menciona que él u otro califa quemaron todos los Coranes y luego hizo un Corán a su antojo. No hay ninguna prueba de eso, hasta donde tengo entendido, hasta donde he buscado. Pero aún así sería solo una edición, digamos, tiene pocos, le han metido mano poco, a diferencia de otros libros sagrados o de otras escrituras, incluyendo los Vedas, ya que aunque se mantienen los escritos originales, no se conoce el idioma en el que se escribió. Entonces, así también el Corán, en sus primeras etapas, era transmitido por palabra, de verbo a verbo. Entonces, en la medida en que la palabra se acerca al verbo sustantivo, al ser, la belleza lo acompaña, la simetría lo acompaña y lo fractal de la vida, esa como desorden ordenado, esa como condición silvestre, natural que menciona aquí la poesía. Ahí en la naturaleza o ahí en lo silvestre, el paraíso es en ti y en mí, es en nosotros. Aquí en Au sería cercano a amén. Y la naturaleza o lo silvestre es amén. Aquí y ahora. Anusa, Sanam, Ata, Yoga, Anusa, Sanam. Entonces, el mantra como que empieza a cobrar un poco de sentido. Aquí él habla de respirar y de comer. El acto de comer está ilustrado por una figurita como una especie de espíritu, como un viento, como un aire. Desde la visión védica sería el prana. Entonces, si vamos buscando y buscando y avanzando sobre el verbo, sobre el origen, sobre el sonido, estudiando las culturas, conviviendo con los nativos americanos, que son quienes mantienen los verbos más vírgenes, por decir de alguna forma, más puros. Hoy en día hay un sonido que, digamos, da origen o da pie a cualquier oración profunda en función del brahmacharya, en función de la comunión, de comulgar. Y ese sonido se repite de muchas formas, de varias maneras. En el canto gregoriano se alcanzan esas notas. En el canto de los africanos que cantan al ritmo del agua y que hacen ruidos con el agua chapoteando,
y sus voces hacen 3, 4 voces. Hay regiones en donde en África acostumbran su garganta a generar 2 o 3 sonidos de forma simultánea. ¿Sí? Entonces ahí hay mantras. Todo lo que ocupan hacer o todo lo que ocupan dejar para poder vivir esa experiencia tan hermosa de sincronizarte y crear música en todo el pueblo. Se la pasan bailando y cantando. Casi todo lo que hacen es bailando y cantando todo el tiempo. Entonces ahí está un ejemplo de un mantra. Ahí está un ejemplo del origen. Pero si nos vamos un poquito más a fondo, nos podemos dar cuenta que el tema de la palabra pues nos lleva a una y otra vez a incomodar un poco. Mucho de lo que estoy diciendo ahorita puede ser incómodo para algunos. Me disculpo si es así, no es la intención. Aquí estoy compartiéndoles la historia que pueden descubrir en la página National Geographic sobre Alejandría. Y es algo interesante aquí porque el artículo trata de indagar quién quemó el faro de Alejandría y quién quemó la gran biblioteca. Aquí hay una ilustración de más o menos cómo se consideraba que era. Pero entonces, pues resulta que había todo tipo de motivos para que los romanos la quemaran. Había todo tipo de motivos para que Cleopatra o su Está hermano la congelando. quemara. ¿Mm? Rosy, ¿tú estás ahí? ¿Sí? Sí, es tu compu Es que nomás. se congela tu imagen y no te escucho, Rafael. Ok. Creo que es nada más en tu compu. ¿Sí? Ok. Y hay aquí una ilustración de la posibilidad de que lo haya destruido Cleopatra y su hermano cuando entraron en guerra. Pero también existe la posibilidad de que Omán lo haya destruido. El califato también los otomanos. Entonces no se sabe quién lo destruyó. O sea, todos contaban con suficientes propósitos y todos emitieron órdenes de destruirlo. No se sabe quién cumplió esas órdenes, pero sí hay registros históricos de órdenes para quemar si es necesario la biblioteca de Alejandría. ¿Por qué? Porque se contraponía, pues con certeza en esa biblioteca había una buena cantidad de verbos sustantivos, Ah, de sabiduría, del ser humano, no de la persona, no de las personalidades ni de los personajes y de sus actuaciones, sino del ser y sus hechos. Ahí, entonces, es que la palabra se vuelve un hecho. Y entonces se puede decir hechos, no palabras, mm. sin entrar en controversia, si le estudian un poquito. Entonces, estudiando un poco el sonido, el tema de los mantras, hay un sonido que les voy a compartir. Cuando entramos en estados profundos de meditación, es inevitable atravesar procesos en donde no sabemos si estamos despiertos o estamos dormidos, o de repente nos asustamos, de repente nos damos cuenta que estamos flotando y damos el paso porque estamos en el otro mundo, el de los sueños, digamos, y tratamos de reaccionar de la misma manera y estamos en la cama y damos el paso y ¡ay! Nos da un susto y nos sacamos de onda. Y eso no es grato y eso nos rompe la experiencia. Eso sería el menor de los casos menos desagradables, pero hay casos más desagradables en donde, por ejemplo, algo que estamos experimentando en ese mundo, en el mundo de los sueños o de la meditación profunda, se presenta como desconocido.
nos encontramos con algo completamente nuevo, con certeza nos va a dar miedo. Y a veces ese miedo lo tratamos de convertir en un grito, porque a lo mejor se nos está acercando un ser con ojos, rostro, tamaño, forma completamente desconocida para nosotros. Y nos va a dar miedo, no porque sea bueno o sea malo, o sea muy malo, sino porque no lo conocemos y nos da miedos por ser desconocido. Y ese temor nos va a llevar a gritar. Pero no vamos a poder gritar porque estamos dormidos, pero vamos a tratar de hacerlo, pero entonces nos damos cuenta que estamos dormidos, entonces, ay, estoy dormido, estoy despierto, y le dicen, se me subió el muerto. Y es así como una sensación de que un ser negro de ojos o algo oscuro se sube, ay, no nos deja hablar, no nos deja gritar. Ah, mantrams para evitar esa experiencia. Mantrams para estar ahí en ese momento y en lugar de gritar, mantrams. Una oración, una bendición. Digamos, bendición, ben, benedicto, bien dicho, bendición, bien dicho, algo certero, hablar algo que no va a errar y por ende nos va a reducir el miedo, por ende nos va a dar paz, tranquilidad. La naturaleza, lo silvestre, como expresa este poeta, es el paraíso. Y entonces el paraíso está ahí en donde las cosas cambian de forma continua. Motivos para tener miedo en lo silvestre sobran, porque en lo silvestre es donde viven las tarántulas y también las ardillas. Ahí es donde viven los halcones, las águilas, los lobos, los zorros. Verán, en una ocasión, después de varias noches de estar debajo de un árbol, allá, muy lejos, llegó un colibrí. Creerán que me asustó. Fue inevitable, porque nomás sentí la vibración, zoom, el zumbido aquí atrás, y estaba tan ido, tan concentrado que dije, es allí, es allá, es aquí, ¿dónde es? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Ay, tengo miedo, no tengo miedo, sí. Pero, ay, me acordé de que estaba completamente solo y de que no había nadie ni a kilómetros de distancia, ni siquiera un oxo. Entonces, me dio miedo. Pero cuando vi que era un colibrí, pero al mismo tiempo pude hacer un mantra. ¿Y de qué sirvió? De que el colibrí no se fuera. Y ahí se quedó. Casi Qué todo el día y la precioso. noche. Entonces, cosa increíble, se posó en una tirita de mecate que había puesto ahí, con un rezo al estilo nativo americano, y ahí se quedó, y ahí se quedó, y ahí se quedó, y ahí se quedó. Y luego se iba y regresaba, y se iba y regresaba. Entonces fue un verbo el que me ayudó a salir de ese trance del miedo del colibrí, porque cuando estaba atrás y no lo podía ver, y su aleteo es algo nuevo, en ese momento fue algo para mí, porque nunca había estado tan cerca a un colibrí y con esa energía detrás de mí. Su sonido y en ese lugar y en esas condiciones era completamente nuevo y distinto. Me dio mucho miedo, me asusté, se me puso la piel chinita. Sentí, sentí que era el que se me acababa, que ahí se acababa la historia. Pero no lo asusté, porque en ese momento evoqué un sonido adentro de mí. Respiré, exhalé, me tranquilicé y como que el colibrí algo lo sintió y se puso delante de mí y entonces ya se me quitó el sueño. Se me quitó lo despierto y lo dormido. Las dos cosas. Es una experiencia mística
Es una experiencia hermosa. No se las puedo recomendar porque hay miedo de por medio, porque me asustó y no los quiero asustar. No me interesa asustarlos o que tengan miedo. Y tal vez, tal vez no puedan estar en esta vida algún día, algún tiempo, allá en la montaña, abajo de un árbol. Tal vez no toque, pero va a tocar otra cosa. Entonces a otros compañeros que han hecho esa experiencia ha sido un venado. Y también les dio miedo. Porque con esos cuernotes allá arriba en la montaña, hasta el venado da miedo. A otros fue una tarántula de este tamaño. Y a otros una víbora. Y a otros un coyote. ¿No? Le llaman el tótem, el animalito con el que se encuentran. Hay miedo y luego nos hacemos amiguitos. Entonces es el mantra una herramienta para la meditación, práctica, funcional. Entonces hay un sonido que existe. Voy a compartirles el sonido. Permítanme. Optimizar para clip de video. Compartir. Ahí les va. ¿Sí lo escuchan? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. A ver si le encuentran parecido. ¿Sí? No, son diferentes. ¿Se parece? Sí, sí, los escucho similares. Ok. Entonces, el sonido del Big Bang es lo más cercano que hemos captado de la creación del universo. El Om, desde hace tiempo, se conoce como el sonido de la creación del universo. En este momento maravilloso en el que estamos viviendo, una época sin duda alguna exquisita, singular, extraordinaria para todo ser humano, es indubitable que quienes estamos aquí ahora vivos es porque algo acertamos de alguna forma en alguna otra vida, nuestras generaciones, nuestros antepasados, como, como gustes verlo. Estamos viviendo una época hermosa, pues, entre muchas otras cosas, el sonido del universo del Big Bang ya no nada más está dentro de la meditación, ya no está en lo espiritual nada más, en lo emocional o en lo psicológico, sino está en lo físico también. Aquí lo podemos escuchar del más remoto espacio del universo que nosotros podemos captar hasta ahora. No podemos captar más allá por las propias constantes de la física que hasta ahora comprendemos. Verán, la luz cuenta con una distancia y hasta ahí es a donde podemos conocer el universo, hasta ahora. Este sonido proviene de allá, de donde se originó una luz
Y proviene de allá, de donde se acabó esa luz al mismo tiempo. Es el principio y el fin, el alfa y el omega. Es el sonido del alfa y el omega. Es el sonido poderoso, es el sonido de la creación. Por ende, de la destrucción o del finito, que no es finito, es solo el renacer, el retomar, el renombrar. Y entonces es por ello que si nosotros nos enfocamos en una oración a fondo, la estudiamos, la investigamos, nos hace clic, la experimentamos en una forma real, más allá de toda creencia o con toda creencia, la gozamos, la disfrutamos, la vivimos, la permitimos ser, fluimos con ella, nos llega, la aprovechamos. Entonces ahí habrá... Rafa, Ujú, los mantras ujú. son, hay unos en puro sonido y otros con palabras, ¿verdad? En ¿O no? es muy difícil que sea solo palabra y no lleve armonía. Tal vez a eso te refieras, porque la palabra requiere sonido, no puede haber palabras sin sonido. El sonido es la palabra. Pero el mantra va a estar cantadito. Es inevitable que no lleve un ritmo. Es cantado. Porque así es como funciona el universo. Cantadito, en armonía. ¿Tú conoces, si has oído hablar del Ho'oponopono? Sí. ¿Ese es un mantra? Mm, no. Si ¿No? observas, no está cantadito. Ajá, Puede sí, serlo para alguien. Puede ser para alguien, no lo dudo. Alguien le puede dar ese nombre o adjudicarle ese valor o creer que así es. Más, digamos que está cerca, más no es cantadito. no. ¿Verás? ¿Mm? Y es cantadito. Creo podría ser más poderoso Cucurrucucú Paloma que Oponopono, porque hay cantadito. Y es Ujú. muy fácil llevarlo a la canción, a la armonía, al ritmo. Cucurrucucú. ¿Sí? Cucurrucucú Paloma. Entonces, Cucurrucucú. Y ahí ya. si el Ho'oponopono lo haces cantadito, también ya sería un mantra. Pero llega natural. Llega natural, llega sin mucho esfuerzo. Ujú. ¿Cuál sería el sonido, la vibración de Ho'oponopono? Son palabras muy duras. ¿M? Por ejemplo, hay quien considera como mantra una grosería. Sí, de hecho hay un libro que dice que las groserías son mantras, pero bueno, pues la verdad es que no, porque no hay armonía en ellas, no hay conexión, no nos lleva a un estado, no nos permite trascender el miedo. Es una cacofonía más que una... Hay una Sí. cacofonía, no hay una armonía. Entonces, en un, en un, en un, hay quien, por ejemplo, considera tetragamatrón un mantra, pero igual no hay, es muy fuerte, sí. Tetragramatrón, tetragramatrón. Está, pues sí, tiene un significado, tiene un trasfondo histórico. No hay esa belleza, esa sutileza. Naturaleza. El mantra es la forma en la que hablamos de forma natural. Es la forma en la que hablamos cuando éramos grandes, cuando éramos los hermanos mayores. La... Ujú. Entonces,
Eh, también la oración mencionaste que nos llevan al Brahmacharya. Sí. Ujú. Pues la oración es cantada. Se va haciendo canto. Verás, María Purísima, Madre de Dios, todos nosotros los pecados, Padre los nuestro que pecadores, estás en el Padre cielo, nuestro que en el cielo, santificado sea Pero, tu nombre, venga a oye, nosotros. Rafa, Sí. Ujú. pero esos son rezos, Que se vuelve en oración si hay intención y si porque hay ritmo. ¿Mm? porque la oración es pues es como, yo la veo como es hablar con Dios, ¿sí? Comunicarme con el Supremo, Ujú. ya sea Ujú. hablando, compartiendo Cuando experiencia. eso ya sería la meditación, eso ¿Mandé? ya sería la comunión, eso ya sería el samadhi. Cuando hay comunión, ya el sonido es de otra dimensión, es otra experiencia. Ya no importa mucho este tema de si es oración o si es rezo o si es mantra o no es mantra. La comunión nos va a dejar claro qué es y qué no es. Y un Entonces, camino para llegar a ello es el rezo, es la oración, son los mantras. Incluso el Ho'oponopono nos puede acercar o incluso el tetragamatrón o las groserías podrían acercarnos, pero no, definitivamente no llevarnos a ello, mantenernos en ello. El mantra sí nos permite mantenernos, sí nos permite quedar. Hay un resultado casi inmediato. Claro, para llegar a ese resultado casi inmediato se ocupa un caminito, un andar, una serie de experiencias que nos van a permitir llegar a ese estado de paz, de tranquilidad, en donde podamos trascender el miedo a la víbora, el miedo a la araña. Verán, cuando entramos en estados de meditación profunda, se nos presentan esos temores y no son del todo gratos. Ocupamos un poquito de ayuda, un poquito de guía, un poquito de comunidad, de fraternidad, para eh, ir pasando esos estados, esos templos, esos procesos de la psique, del alma, en donde puede ser un gusanito, pero si ese gusanito llega en el momento en el que nuestros grandes temores rondan por la cabeza, nos puede asustar y nos puede llevar a tropezarnos y darnos un buen guamazo. Y se acabó la experiencia. Digamos, el miedo traiciona de una forma dura y cruel. Entonces, el mantra nos ayuda en esa transición del miedo a la experiencia, en paz, en armonía. ¿Con qué? Con lo silvestre, con lo natural, con el niño que llevamos dentro. Verán, si les interesa conocer un mantra poderoso, hay que ver a los niños sanos cómo se comunican entre ellos, a los bebitos de 1 año o de 2 años. Cuando empiezan a caminar y hablar y bla, 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 hacen todo un mitote y se comunican, pues esos son. ¿Cómo llegar a ese estado en el que ellos hacen ahí su historia y se la pasan bien felizotes y se ríen y se responden y entran en comunicación que no está a nuestro alcance ya? Ahí, y ellos no necesitan de groserías o de palabras muy rebuscadas o de conceptos muy complejos. No hay mente en ello, pero hay ser. Es decir, hay verbo sustantivo. Entonces, ¿dónde encontrar al mantra? ¿Dónde encontrar la oración o el rezo capaz de llevarnos a esos estados de conciencia ampliada y duradera? Ahí donde el verbo sustantivo polula, abunda.
Ujú, Verbo sustantivo. ujú. Es decir, el ser. Mm. Sé, Ah, ok. sé, sé. Ujú. Seamos. Siendo, llegamos. El que es el que llega. Y no nada más llega, sino lleva a otros y regresa y vuelve otra vez y trasciende a otra experiencia, a la siguiente ronda, a la siguiente forma, al siguiente plano. Es siendo, haciendo. Es una cuestión de ser. Entonces, si el sonido proviene del ser, si el verbo proviene del ser, va a, a llevar armonía, casi de forma natural. Hay muy poco de ello, porque estamos ahorita viviendo una época alejada del ser y cercana al yo. En este momento no es un mal momento. Nada más hay que estar consciente de que es un momento donde el yo está en su apogeo. Y no estoy hablando mal del yo, ni estoy diciendo que es malo o es bueno. Solo tomar conciencia de que es el momento del yo y el yo nos lleva a la mente lleva al adjetivo calificativo, al descriptivo, al cualitativo. Y eso nos aleja del mantra, de la comunión. La comunión es lo que nos acerca a la comunidad. ¿Mm? Y es la comunidad la que nos acerca a comulgar, a la comunión. Y es en el acto de comulgar que hay aire, prana, mantras, samadhi, el paraíso, lo silvestre. Oye, Rafa, pero es todo un reto, ¿no? Es todo un reto el hecho de no cualificar o de no de no juzgar, ¿no? Porque también entra el juicio, ¿no? Sí. O sea, entra cuando calificas, entra el juicio, ¿no? Y a mí me llama la atención algo que cuando me pongo a ver cosas así ahí en el Facebook, vienen muchas páginas, bueno, al menos tengo varias páginas ahí pues cristianas y pues ya saben, ¿no? Mis cosas. Pero, pero me llama la atención que hay mucho juicio. O sea, hay mucho juicio. O sea, son mensajes muy bonitos, pero terminan haciendo un juicio de que si esto es mejor que aquello. Entonces, yo veo es todo un reto, ¿no? O sea, seguir ese ser, nada más. Siempre vamos por mi camino es mejor que el tuyo. O sea, este es lo mejor. Sí, como si te quisiera convencer de que lo mío es mejor que lo tuyo, que el de aquel. Entonces ahí entra el juicio, ¿no? Sí, sí es cierto. El Corán no enjuicia, pero como enjuician los que lo siguen. Ujú. Algunos, Sí, sí. sí. Y sí, es un reto. Y el camino Enjuician se a va los que haciendo fanatizan. angostio. A veces sí, y a veces, incluso sin ser fanáticos, de todos modos hay juicio. El yo se cuela y por todos lados. Rosy, son las 8:15. ¿Mande? Son las 8:15, nomás te aviso porque ocupabas irte a las 8. Ah, sí, pero no, ¿Sí? ya llegaron ¿No? mis hijos y Ok. ya tengo más Vale, tiempo. vale. Ya ahorita Vale, llego. ok. Sí, gracias. Gracias por Entonces, recordarme. ok. Bueno, entonces, por eso esta es una disciplina larga, por eso nos va a tomar un año, porque sí, como bien como mencionas, es, es un reto, es un reto, pero el reto es simple, no es tan difícil. Sí, cierto, se ve complicado.
más hay un camino. Y ese camino solo ocupa la práctica, poco a poquito. Y vamos, se va practicando por varios lados y va a llegar un momento en el que no dependemos de nada ni de nadie para mantener un estado de meditación continuo. No es un tema de dependencias. Eso es lo más hermoso de este camino, que no es un tema de dependencias. No vas a ocupar cargar una mochila o cargar nada, de hecho. De hecho, puedes dejarlo todo y, y, y podrás seguir el camino. Y si no lo quieres dejar, también hay camino. De todos modos se va yendo, no hay prisa. Es inevitable. Lo que no se necesita, no se necesita y tan tan. Y ahí se va, se va diluyendo en el camino todo aquello que nos va estorbando. Es una cuestión de práctica, 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 práctica. Y de pronto llegamos. De pronto hay una experiencia que nos acerca con la sabiduría y que nos permite comulgar, que nos permite experimentar la comunión, es decir, el vivir en comunidad. La experiencia de la comunidad es un regalo del universo. Y no sé si sea un regalo porque de todos modos ahí está. Está al alcance de todos. Pero menciono regalo por lo hermoso que es experimentar la comunidad, estar en paz, estar tranquilos, sin vergüenza, sin pena, sin pudor, sin juicio. Eh, experimentar una milésima de segundo de fraternidad, una milésima de segundo de hermandad, de estar en el mismo canal, en esa misma frecuencia, por lo menos unos 2 o 3, ¿no le hace? Es una experiencia maravillosa. De eso se trata el Pankadasanga. A eso es lo que estamos buscando. A eso vamos con la experiencia del yoga, a vivir la experiencia de la comunión, de la comunidad. Entonces, si les parece, nos quedan 15 minutitos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguna experiencia, anécdota? Pues las abuelitas en forma natural hacen los mantras cuando empiezan a arrullar al bebé, pues le hacen Sí. Ándale. Sí. Y ni se lo proponen, o sea, ellas lo hacen desde su corazón. Exacto. Eso percibo. Exacto, exacto. Y así lo percibe el nieto. Y puede ser o puede ser otra cosa, o cualquier cancioncita, pero de la abuela es que es tan hermoso abrazar un nieto. Sí, el ro. Algo va a salir ahí de manera natural. Hay esa comunión, esa relación del nieto y la abuela, esa experiencia tan hermosa, pues, ya todo se acomoda ese ratito. Ya llegan que las tecates y que va a haber fútbol y que no sé qué, y ya empiezan las distracciones, no van a sobrar para deshacer ese momento hermoso. O sea, todo está de repente como en contra de esos momentos hermosos y pueden ser hasta incómodos, pero no le hace. va a haber un tiempo en el que eso sea otra vez lo largo. Ahorita eso es lo poquito. Ese arrullo de la nieta es algo que muy pocos seres humanos en realidad ahorita alcanzan a vivir. Es por momentos muy fugaces si lo llegan a vivir. Pero bueno, hay que ver cómo está ahorita la situación. ¿Qué pasa? Yo siempre he tenido una duda. Ahorita que estamos hablando del sonido. Yo siempre he tenido mi voz muy limitada. O sea, por ejemplo, cuando quiero cantar, bueno, que canto aquí solita, ¿no? Que nadie me oiga, por supuesto. Me canso muy rápido. O sea, pero es algo que no te puedes, o sea, bueno, sí te puedo explicar, es como si fuera un dolor
pero no tanto dolor, sino como que algo se me cerrara. Digo, no que me vaya a ahogar, pero es raro, es un cansancio en mis gargantas cuando quiero cantar y no puedo. O por ejemplo, cuando he estado en algún karaoke o algo, bueno, no cantando yo, pero así siguiendo a los demás, es un cansancio de mi garganta tremendo. ¿Por qué será? Bueno, ¿No fluye ahí ese centro energético? sí, está ahí atoradita la garganta. ¿Qué debo Y de hay, hacer? ¿Qué puedo hacer? bueno, existe la posibilidad de que nos reunamos porque ya empezó el calorcito, Ajá. ya se está yendo la condición Santana y hay que cantar. Y tal vez el próximo miércoles, ya sea aquí o el domingo, allá en la montaña, en la siguiente vuelta, ¡Yay! nos va a acompañar Lucía, una maestra de canto. Oh, ¿de verdad? Sí, para que nos dé una Ah, clasecita, porque ocupamos la técnica, se nos olvidó, pero hay maestras y angelitos como Lucía, que en un ratito nos reconectan con la técnica del canto, con el diafragma, como abrirlo, como abrir la boca, sacar la lengua. Ella es experta en esto. ay, qué padre. Sí, entonces Wow. sí hay técnica para ir dejando nuestras cosas a un lado, para llenarnos de aire, eso es lo fundamental, abrir el diafragma, jalamos la panza y cantar desde los pulmones, desde el corazón. Verás, Y el yo, corazón se llena de aire, no se oh, llena de sangre. mm, Entonces vamos a usar el corazón. okay. Y yo canto con la garganta, ¿verdad? Por eso me canso, ¿verdad? ¿Te cansas porque cantas con la garganta? Ese es uno. Dos, porque cantas con la garganta porque no hay práctica de la respiración. Y la mente va a tratar de dirigir el canto, pero hay una técnica para que no sea la mente que sea el alma la que cante, que sea el corazón. No eres tú, es el ser. Ah, ok. No, que no sea Rosy la que cante, que sea el ser al que tus papás nombraron Rosy. Pero ese ser es más que Rosy, es más allá que Rosy. Ah, Puede ok. más lo que hay en ti que que tu nombre de pila, que tu acta de nacimiento. Entonces que cante el ser, que no cante Rosy, bla, 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 Mm, sino que cante el ser. Y ahí, para eso hay que soltarnos, relajarnos, soltar, soltar, dejar de pensar y fluir y seguir la técnica. ok. Todos lo vas a lograr con certeza. Y más Ok. con pues con Lucía, que pues es un angelito Ah, ok. aquí en la tierra. Perfecto. Pues Ok. gracias. Gracias. Pues gracias a ustedes y que disfruten el resto del miércoles y de la Mm. semana. Estamos en contacto. Ajo metaques. Ajá. Gracias. Gracias. Saludos. A Sí, bye todos, buenas bye. noches. Bye bye. ¿Cómo estuvo Bye. la fiesta de tu hija? ¿Cómo la celebraron? Pues aquí en la casa, con la familia, con más mi familia. Pero muy Ah, bien, muy qué bien. bueno, me da gusto. Con piñata y todo. Ah, qué